Bien, hoy nos toca hablar sobre tratamiento de la hipertensión pulmonar, simplemente recordando que en general el aumento de la presión pulmonar puede ser culpa de la arteria pulmonar y entonces hablamos de hipertensión arterial pulmonar. En este perfil teníamos wedge baja, es decir, presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo reducidas porque el problema no está en el ventrículo izquierdo, el problema está en que las resistencias pulmonares aumentan tanto que no puedo llenar el ventrículo izquierdo. Luego está la secundaria falla ventricular izquierda, esta sí con wedge alta, secundaria enfermedad pulmonar con o sin hipoxemia, hipertensión pulmonar secundaria tromboembolismo crónico y mecanismos poco claros y multifactoriales de hipertensión pulmonar. Este primer grupo de la hipertensión pulmonar, que es la hipertensión arterial pulmonar. La palabra arterial hace el mar de diferencia en cuanto a la fisiopatología. Idiopático, heredable, drogas. Vimos, todo esto lo vimos la reunión anterior. Secundarias de enfermedades del sistema conectivo, HIV, eh, vinculada a esquistosomiasis, vinculada a hipertensión portal. Y habíamos hablado que el aumento de las resistencias vasculares pulmonares generaba una sobrecarga ventricular derecha con hipertrofia inicial del ventrículo derecho que se vio obligado a cambiar su estructura para pasar de semilunar a esférico, para pasar de paso de poca masa muscular a hipertrófico. Y finalmente esto tenía como consecuencia directa la falla ventricular derecha. Y la falla ventricular derecha básicamente es la que llevaba este paciente a la muerte. Les recuerdo, vean los videos de falla derecha, que es un dato importante para el final de esta materia. La caída o la velocidad de la muerte cuando ocurre la falla ventricular derecha es claramente muy veloz. Al momento en el cual un paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar, la sobrevida del paciente es básicamente inferior a un año. Nosotros habíamos hablado claramente que hay disfunción endotelial en la circulación pulmonar, con un desbalance local en la producción de vasodilatadores y vasoconstrictores, reducción del óxido nítrico, reducción de las postraciclinas, aumento de la endotelina 1, reducción de las apelinas. ¿Recuerdan cuando vimos mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca que habíamos hablado de apelinas? Fenómenos proinflamatorios, cambios en los procesos metabólicos. Y esto es un factor endotelial. El factor muscular de la hipertensión pulmonar implica una hipertrofia importante de la capa muscular con una infiltración linfocitaria muy importante y un aumento importante de la matriz extracelular. Este es un dato que hoy resulta clave en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, como vamos a ver con el sotatercept desde hace un par de años a esta parte. Por supuesto, hay un fenómeno finalmente autoinmune que hace que la propia inmunidad, más allá de los procesos inflamatorios que habían sido desencadenados con base genética, te llevan a un aumento en la proliferación de linfocitos y una actividad citoquímica muy importante que lleva a la arteria pulmonar finalmente de esto a esto, con su trombo en el interior. Claramente en cuanto a la vía de control vasoconstrictor y vasodilatador, vamos a hablar de endotelinas, vamos a hablar de óxido nítrico, vamos a hablar de prostaglandinas y vamos a hablar también de las TGF-beta, de la familia de del Transforming Growth Factor beta, y en particular vamos a hablar de la activina. Hablamos la clase anterior de cómo diagnosticar hipertensión pulmonar con historia, examen físico, placa de tórax, ecocardiograma, que cuando todo esto era normal teníamos que hacer un centello BQ para descartar enfermedad tromboembólica, que cuando todo esto era normal teníamos que finalmente pensar en HIV, en anticuerpos,
hacer un walk test de 6 minutos para mensurar la clase funcional de manera objetiva en metros del paciente y que finalmente teníamos que hacer un cateterismo derecho para certificar la presencia de hipertensión pulmonar y de hiperresistencia pulmonar, estudiando los gradientes entre la presión arterial diastólica pulmonar y la wedge y la presión arterial media y la wedge. En cuanto a las medidas generales para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, definitivamente un consumo de menos de 2 gramos de sodio al día es importante. Es fundamental evitar el embarazo, de esto vamos a hablar, la rehabilitación cardíaca y la oxigenoterapia con saturaciones mayores a 90. Recordemos que el fármaco vasodilatador más poderoso que podemos darle a la circulación pulmonar definitivamente es el oxígeno. Entonces, educar, evitar el embarazo, la rehabilitación de ejercicio, la restricción de agua, eventualmente el uso de diuréticos, la anticoagulación, el oxígeno, es seguido en el pilar terapéutico por los bloqueantes cálcicos, que tienen todo un mundo en particular que vamos a evaluar y que tienen que ver también con una nueva clasificación de la hipertensión pulmonar en base a la respuesta terapéutica de estas drogas. A los bloqueantes cálcicos llegábamos cuando nosotros teníamos resistencias vasculares pulmonares reducibles por un test de vasoreactividad pulmonar. Arriba de este peldaño terapéutico tenemos el tratamiento de la terapia específica que vamos a comentar. Arriba de este peldaño tenemos las prostaciclinas y análogos. Y arriba de este peldaño, finalmente, cuando nada funciona, el trasplante cardiopulmonar. Claramente, antiguamente simplemente nos vinculábamos con la etiología. Hoy por hoy, nuestra visión de la hipertensión pulmonar fundamentalmente está vinculada a comprender y a corregir los trastornos de la biología molecular de la circulación pulmonar. Diuréticos, terapia de oxígeno, anticoagulación, bloqueantes cálcicos, evitar el embarazo, tratamientos psicológicos, rehabilitación, control de arritmias, son cuestiones fundamentales. Entonces, ¿cómo empezamos el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar? Anticoagulación, más diuréticos, más oxigenoterapia, más digital, eventualmente para controlar una respuesta auriculoventricular exagerada en el contexto de una fibrilación auricular. Estas son las últimas guías europeas de hipertensión pulmonar a la cual nos vamos a referir hoy muchísimo. Entonces, en cuanto a las medidas generales, hablamos de diuréticos, de oxígeno, de anticoagulación oral, de digital, pero vamos a hablar de evitar el embarazo, la vacunación, la rehabilitación supervisada, el soporte psicológico y evitar la actividad física excesiva, pero conservando programas de rehabilitación pulmonar. Entonces, lo primero que una mujer, sobre todo con hipertensión pulmonar, debe evitar es embarazarse. ¿Por qué? Porque el embarazo tiene cambios muy significativos desde el punto de vista hemodinámico, con un aumento de la volemia, con un aumento de la presión venosa central, con una reducción de la precarga del ventrículo derecho por compresión de la vena cava secundaria al útero grávido, por reducción en la capacidad pulmonar, por elevación diafragmática, por crecimiento fundamentalmente del útero y un estatus procoagulante propio de la progesterona que definitivamente empeora claramente la evolución protrombótica de la hipertensión pulmonar. Tan esto es cierto que la mortalidad de los pacientes gestantes con hipertensión pulmonar aumenta entre 12 y 17% por encima del basal marcada por su clase funcional. ¿Y cuáles son los métodos anticonceptivos que básicamente nosotros debemos implementar en hipertensión pulmonar? Definitivamente, si nosotros tenemos en cuenta que los métodos que tienen menos de un embarazo por cada 100 coitos por mujer son el implante
de hormonas subcutáneas, el dispositivo intrauterino o la esterilización, definitivamente o implementamos la combinación de implante y DIU o hacemos o propugnamos la esterilización de esta mujer con hipertensión pulmonar. Barrera más hormonas es definitivamente la estrategia más lógica. En cuanto a la vacunación de estos pacientes, es central. Cualquier proceso proinflamatorio de tipo viral, por ejemplo, por una gripe común y silvestre, estalla la tormenta citoquímica que un paciente puede tener. Fíjense lo que pasó con el COVID en pacientes con hipertensión pulmonar. Hubo un 72% más de hospitalizaciones, un 21% más de intubación y un 10% más de muerte de pacientes que han padecido COVID con hipertensión pulmonar. Con lo cual la vacunación es central en estos casos. El ejercicio no debe ser contraindicado, sobre todo si es aeróbico, no cualquier tipo de actividad física en cualquier condición, y el paciente debe ser rehabilitado de manera supervisada en cuanto a el ejercicio físico extremo, por supuesto, debe ser evitado, sobre todo en pacientes con síncope. Vimos claramente cómo hay un fenómeno de trombosis local por metaplasia del endotelio y hay un fenómeno tromboembólico en la hipertensión pulmonar, con lo cual la anticoagulación es un recurso de enorme importancia en algunos pacientes con hipertensión pulmonar. Y en este sentido hay un registro que se llama registro Comprera, que posiblemente es el registro más importante de hipertensión pulmonar arterial del mundo. Y este registro fundamentalmente marca que sobre todo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática y pacientes con colágenopatía que ha dado origen a la hipertensión pulmonar, hay una importante reducción de mortalidad. Fíjense, estos son pacientes no anticoagulados con hipertensión arterial pulmonar idiopática o secundaria a colágenopatías, pacientes anticoagulados versus no anticoagulados en un seguimiento a 3 años. Con lo cual, tengo una hipertensión arterial pulmonar, no sé por qué, o tengo una hipertensión arterial pulmonar secundaria a colagenopatías, estos pacientes deben ser anticoagulados. La hipertensión arterial idiopática o asociada a esclerodermia, a lupus, deben cursar con anticoagulación con un RIN que va de entre 1.5 a 2.5. No hay evidencias concretas respecto a los anticoagulantes directos, es decir, los anti-10 y a los anti-2 en esta enfermedad en particular. Si un paciente debe ser sometido a anestesia, fundamentalmente es importante evitar anestesias generales y operar por anestesia epidural si es posible, porque los cambios de precarga ventricular derecha por la vasodilatación de la anestesia inhalada, como el Seborane, o intravenosa, como la TIVA, la Total Intravenous Anesthesia, dada por Propofol, fentanilo y pancuronio, generan una reducción muy importante de la precarga ventricular derecha y esto debe ser evitado en pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, anticoagular, diuréticos, oxigenoterapia, eventualmente digoxina. Nosotros llegamos en este paciente a hacer un test de vasorreactividad pulmonar, como dijimos, y aquí el primer pilar, actualmente poco comentado porque la industria tiene la intención y el interés de vender fármacos carísimos, pero si yo tengo un paciente con reactividad de sus resistencias pulmonares, es decir, que logro reducir al menos un 10% la presión pulmonar, estos pacientes deben comenzar su tratamiento con bloqueantes cálcicos vía oral. Y yo les puedo asegurar que la respuesta de estos pacientes con bloqueantes cálcicos vía oral es
excelente, muy frecuentemente no necesitan nada más que esto. El problema con los bloqueantes cálcicos es que las dosis de diltiazem, de nifedipina, fíjense, 720 miligramos diarios, 240 miligramos de nifedipina por día, es muy eficaz si el paciente está en clase funcional 1 y 2, pudiendo particularmente normalizar las presiones pulmonares. El 50% de los pacientes responden y, de los pacientes que responden, el 50% dejan de responder al año, pero hay un 50% de pacientes que sigue respondiendo con una buena clase funcional por mucho tiempo. Si no se consiguen estos objetivos, está indicado iniciar tratamiento con fármacos más específicos. En cuanto a las últimas publicaciones de hipertensión pulmonar, este fenómeno de la respuesta de los pacientes a hipertensión arterial pulmonar reclasifica, inclusive a la luz de este fenómeno, a la hipertensión arterial pulmonar, idiopática, heredable, drogas asociadas a tejido conectivo, y le agrega los pacientes que responden por largo tiempo a bloqueantes cálcicos en hipertensión pulmonar. Un subgrupo de pacientes muy interesante que tienen buen pronóstico, que andan bien con drogas de bajo costo y que nunca debemos dejar de intentar si el paciente ha tenido una reducción de las presiones y resistencias pulmonares en el test de vasorreactividad, es decir, en el cateterismo derecho. En cuanto a las definiciones de qué significa que un paciente tenga una respuesta a largo plazo con bloqueantes cálcicos, hablamos de una reducción de por lo menos 10 milímetros de mercurio para una presión arterial pulmonar que es inferior a 40 milímetros de mercurio de presión arterial pulmonar media. Es decir, yo tengo un paciente que baja 10 milímetros de mercurio y logra una presión arterial pulmonar media menor a 40, este es un paciente exitoso en cuanto a la respuesta hemodinámica con bloqueantes cálcicos. Long term response, la la respuesta de larga data a bloqueantes cálcicos fundamentalmente implica mantener a un paciente en clase funcional 1-2 con una sostenida mejoría de la clínica en ellos. Con lo cual, el bloqueante cálcico, si el paciente tiene la suerte de tener un test de vasorreactividad positivo, son de gran importancia. Entonces, vasorreactividad, sí, bloqueantes cálcicos. Ahora, si el paciente responde inicialmente a los bloqueantes cálcicos y con el tiempo deja de responder, o si el paciente tiene un test de vasorreactividad negativo, es decir, no ha bajado al menos un 10% la presión arterial pulmonar, yo tengo que empezar a hablar de los fármacos de tratamiento específico de la hipertensión arterial pulmonar que vamos a desarrollar ahora. Si el paciente es de bajo riesgo, es decir, tiene un incremento de la presión pulmonar moderada, no tiene deterioro significativo de la clase pulmonar, yo voy a empezar con inhibidores de la fosfodiesterasa, con el sildenafil, con Viagra y con inhibidores de la endotelina 1. Para poder entender todo esto, hagamos un repaso de cuáles son los controles, los mecanismos de control fisiológico de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, este es el endotelio, este es el subendotelio y estos son los músculos, ¿sí? Y entonces el endotelio es capaz de producir hormonas parácrinas como la endotelina, que a través de sus receptores tipo 1 genera vasoconstricción y vasoproliferación.
pero el endotelio también es capaz de producir óxido nítrico. A través del óxido nítrico sintetasa, la L-arginina se transforma en L-citrulina y fundamentalmente esto libera óxido nítrico que aumenta el GMP cíclico, reduciendo la concentración de calcio citoplasmático y reduciendo la vasoconstricción del músculo liso, con lo cual induciendo vasodilatación. También el endotelio es capaz de producir prostaciclinas a través, teniendo como materia prima, como sustancia base, al ácido araquidónico. Se produce prostaglandina I2 y la prostaglandina I2 estimula el AMP cíclico a nivel muscular liso y esta estimulación del AMP cíclico inhibe la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina, inhibe la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina. Inhibiendo la miosina genera vasodilatación. A todo esto, fundamentalmente, es importante si tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, referirlo a un centro entrenado. Y entonces ahí se le va a hacer el tratamiento de reactividad pulmonar, vasoreactivo, bloqueantes cálcicos y se vuelve a hacer un cateterismo derecho a los 4 meses para ver cómo no respondió. No reactivo o sin respuesta a los bloqueantes cálcicos, vamos a empezar la marea de drogas que de ahora en más vamos a evaluar. Entonces, vía de la endotelina, vía del óxido nítrico, vía de la prostaciclinas, y a todo esto fundamentalmente vamos a entender que tenemos que empezar a través de la vía de las endotelinas. Las endotelinas son una hormona parácrina, es en realidad la defensa de cualquier vaso. Lo único que sabe hacer una arteria es contraerse. Para poder defenderse de un fenómeno de agresión inmunológica, de un aumento de presión por estiramiento de su pared, por defenderse de la infiltración leucocitaria y una tormenta citoquímica, lo único que sabe hacer una arteria es contraerse. ¿Y cómo se contrae más? Produciendo una hormona parácrina denominada endotelina. La endotelina tiene dos receptores, receptor tipo A1, vasoconstrictor, o receptor tipo B, que es vasodilatador. Siempre que en fisiología hay un fenómeno agónico, hay un fenómeno antagónico para compensarlo. Entendiendo esta cuestión, fundamentalmente vamos a ver cómo inhibidores de los receptores tipo A de la endotelina bloquean finalmente la vasoconstricción. La endotelina bloquea la vasoconstricción aumentando el calcio citoplasmático a través de la roquinasa. Pero no todo termina acá. Vía de la endotelina, vía del óxido nítrico, vía de la prostaciclina. Hemos aprendido que está la familia del Transforming Growth Factor Beta, de la TGF beta. Y esta familia tiene varias hijas. Entre las hijas contamos con la activina y contamos con la inhibina. Y fundamentalmente, actualmente, nosotros tenemos al sotatercept que puede inhibir la vía de la activina y reducir significativamente la proliferación de colágeno y la vía, el camino hacia la metaplasia de esta enfermedad. Entonces, empecemos con los pacientes que o han dejado de responder a los bloqueantes cálcicos o nunca tuvieron vasoreactividad pulmonar y están en clase funcional 2. Estamos hablando de bajo riesgo. Estos pacientes están todos muertos a los 8 años. Nosotros, si empezamos a entender la vía de las endotelinas, vemos que las tormentas citoquímicas, la angiotensina 2, el Transforming Growth Factor Beta, la hormona tiroidea y la LDL oxidada son todos factores que se vinculan a la hipertensión arterial sistémica y a la hipertensión pulmonar, como a través de los receptores tipo 1 de la endotelina.
Entonces, el primer fármaco bloqueante de esta vía fue el Bosentan, con una característica que era la de ser bloqueante, tanto de los receptores tipo 1 vasoconstrictores como de los receptores tipo 2 vasodilatadores. Mejora la capacidad de ejercicio y clase funcional y variables ecocardiográficas. Y esto es importante, hoy por hoy ya es un genérico, es decir, pasó los 20 años de IND, cualquiera lo puede vender, es mucho, mucho, mucho más barato que otros bloqueantes de la endotelina, pero es hepatotóxico. Un 10% de los pacientes aumentan los valores de transaminasa, puede generar anemia, disminución de la espermatogénesis y efectos teratogénicos. Se reduce su efecto compitiendo en algún aspecto con el sildenafil. Eh, la droga que generó el upgrade de todo esto fue un receptor, un bloqueante de los receptores específicos de la endotelina 1. Ya no como el Bosentan, que bloquea a los buenos y bloquea a los malos, bloquea a los 1 vasoconstrictores y a los 2 vasodilatadores. El Ambrisentan es un bloqueante específico de los receptores vasoconstrictores, de los receptores tipo 1. A mí me tocó ser investigador principal en la Argentina de esta droga hace unos años y entonces fundamentalmente nosotros publicamos los estudios de larga evolución con seguridad hepática y reducción sostenida de la hipertensión pulmonar en estos pacientes. Fíjense, esto es placebo, esto es ambrisentan 5 miligramos, esto es ambrisentan 10 miligramos a 12 semanas, como los cambios en los metros que puede caminar un paciente con hipertensión pulmonar bajo este tratamiento resultaron ser enormemente significativos. En cuanto al largo plazo del uso del ambrisentan, queda claro que es seguro, que no es teratogénico, que no es hepatotóxico, que no reduce el recuento de eh, espermatozoides. Claramente en estos pacientes siempre es conveniente, dado que ya no sirven los bloqueantes calcio, es conveniente en comenzar con dos drogas. Y el ambrisentan asociada a un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa 5, es decir, a un upgrade del sildenafil, que es el tadafil, redujo de manera significativa, un 50% comparado contra el placebo, la mortalidad, el endpoint de combinado entre mortalidad y reinternación en estos pacientes, sosteniendo un aumento importante de la capacidad de ejercicio en estos pacientes. Luego llegó el macitentan, que fundamentalmente dio por sí solo resultados muy similares, a punto tal que 10 miligramos de macitentan lograron reducir definitivamente y de manera significativa el endpoint combinado de mortalidad y reinternación en estos pacientes. ¿Preguntas hasta aquí? No, como bien. Bien. No, Bueno, pasamos a la segunda vía terapéutica posible, que es la vía del óxido nítrico. Recordemos que en estos pacientes de bajo riesgo que tienen o no nunca tuvieron reactividad pulmonar o que en los cuales no a mediano plazo no fueron exitosos los bloqueantes cálcicos, debemos asociar, por ejemplo, ambrisentan o sildenafil o abrisental y tadafilo. ¿Por qué? El óxido nítrico genera una liberación de GMP cíclico y por lo tanto la reducción de calcio citoplasmático y por lo tanto la vasodilatación. Entonces, si hablamos de el uso de sildenafil, probablemente el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa más económico y más a la mano, más allá del tarafil y demás, fundamentalmente esto lo que hace, como dijimos, es reducir finalmente el calcio citoplasmático y generar una relajación de la fibra muscular lisa porque el calcio no se une a la troponina C, esto no ocurre y entonces el músculo liso se dilata.
el uso de sildenafil en el estudio Super 1 demostró una reducción de hospitalización significativa respecto a el uso de placebo, y luego de 3 años en el estudio Super 2 se mantuvo este beneficio, sobre todo reduciendo de manera muy significativa la falla ventricular derecha. El uso de bloqueantes de la 5-fosfodiesterasa es un recurso muy importante en situaciones de aumento de poscarga ventricular derecha, tanto en pacientes con congénitas como en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. También lo podemos considerar en pacientes con Epstein o en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cualquier modelo de falla derecha por aumento de poscarga se ve beneficiado con este tipo de fármacos. El tadafil es el hijo del sildenafil y fundamentalmente lo que tiene es, dado que nosotros necesitamos entre 80 y 100 miligramos de sildenafil, recordemos que la dosis de sildenafil para la disfunción eréctil es entre 25 y 50. Acá necesitamos 4 veces más, entre 80 y 100 miligramos diarios. La aparición del tadafilo fundamentalmente permitió que dándoselo una sola vez por día, mientras que el sildenafil se tiene que dar cada 8 horas, y a dosis mucho menores, definitivamente esto fuera mucho mejor tolerado. Asociado en el estudio con ambrisental, dijimos, logró reducir el endpoint combinado de mortalidad y reinternación. Obviamente que hay moléculas aún más modernas como el valnafil, que puede tener efectos de hasta 36 horas controlado contra placebo en el manejo de la hipertensión pulmonar. Aquí surgen nuevos fármacos de los cuales no hay ninguna demostración en la reducción de mortalidad, y aquí tienen, pero sí en mejoría de clase funcional, como el riociguat. El riociguat es un estimulante directo de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma y por lo tanto del GMP cíclico, generando relajación vascular e inhibición de la remodelación. El riociguat en Argentina está en venta y fundamentalmente lo que hace es estimular directamente la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, aumentando la concentración de GMP cíclico. El Riociguat demostró una mejoría del walk test de caminata de 6 minutos, el test de caminata de 6 minutos, estadísticamente significativa respecto del basal. Contra placebo, definitivamente en el estudio CHES-1 y Patient-1, demostró esta mejoría de clase funcional, y esta mejoría de clase funcional se puede tomar en cuenta como un endpoint subrogante de mortalidad. ¿Qué es un endpoint subrogante? Es un resultado clínico no directamente vinculado a la reducción de mortalidad, pero sí sabiendo que los pacientes que más frecuentemente mueren son los pacientes de peor clase funcional. A mejorar la clase funcional del paciente, subrogadamente podríamos inferir haber reducido la mortalidad. Básicamente, también hay un análisis preliminar con 194 individuos que demostró una reducción del walk test de 6 minutos, una mejoría estadística significativa de esta caminata y una mejoría importante en el test de calidad de vida. Aumenta el índice cardíaco, el índice de volumen de eyección del ventrículo derecho, sin que se observara cambios en la frecuencia cardíaca ni en la presión sistólica pulmonar. También estos pacientes con riociguat viven mejor. Minnesota Living Heart Failure Score mejoría significativamente de los scores de calidad de vida en hipertensión pulmonar. Pero, como todo estimulante de la guanilato ciclasa soluble en citoplasma, como por ejemplo los nitritos y los nitratos, no hay un impacto medible estadísticamente sobre la mortalidad. Esto no quiere decir que
puedan reducir la mortalidad. La estadística no llegó a este dato en particular. Bien. Entonces, en estos pacientes que son refractarios al tratamiento, que no han reducido su resistencia vasculares pulmonares y sus presiones pulmonares en el cateterismo derecho, o que han empezado con bloqueantes cálcicos y después de 4 meses o más, este grupo de drogas no tiene efecto, empezamos normalmente con dos drogas. Y al empezar con dos drogas, elegimos un bloqueante de la endotelina 1 y elegimos un bloqueante de la 5-fosfodiesterasa como primera droga. En nuestra experiencia, básicamente, nuestros pacientes tenían clase funcional 3, todos deberían haber estado muertos a los 6 años y en realidad, si hablamos de una mortalidad de 100% a los 11 años, nosotros teníamos el 60% de nuestros pacientes vivos y esto habla a las claras de que una terapia dual con bloqueantes de la endotelina y inhibidores de la 5-fosfodiesterasa tiene un impacto significativo sobre la mortalidad a largo plazo. Ahora, cuando los pacientes están con alto riesgo clínico y estamos hablando de pacientes en clase funcional 3, estos pacientes en clase funcional 3 todos están muertos a los 6 años. Entonces aquí entra la tercera línea terapéutica en hipertensión pulmonar, que es la intervención sobre el circuito de las prostaciclinas que transforman ácido araquidónico en prostaglandina I2, que estimulan el AMP cíclico, reduciendo la fosforilación catalítica de la cadena liviana de la miosina y generando vasodilatación. Y fundamentalmente hay múltiples drogas prostaglandínicas para optar, pero también existen los análogos de las prostaglandinas. Y en cuanto a análogos de las prostaglandinas, estamos hablando de drogas que fundamentalmente sean capaces de estimular los receptores de las prostaglandinas. Y aquí hablamos del Selexipag, que está disponible en el mercado argentino. Es una prostaciclina, digámoslo así, sintética que estimula directamente los receptores de esta hormona parácrina y en el estudio Griffon se lo comparó con placebo y se demostró que reduce el riesgo de morbimortalidad. Atención, del endpoint combinado de morbilidad y mortalidad. Pero si uno evalúa de manera aislada la mortalidad, no resulta ser gravitante de manera significativa. Entonces, los pacientes redujeron su endpoint combinado de morbilidad y mortalidad de un 39% en un seguimiento a 4,3 años. Otra droga a utilizarse en pacientes en clase funcional 2-3 es el sotatercept. ¿Y qué es el sotatercept? Cuando el endotelio fundamentalmente siente estiramiento, siente una amenaza inflamatoria, fundamentalmente el endotelio empieza a producir TGF-beta, Transforming Growth Factor Beta, entre los cuales están la activina y la inhibina, obviamente antagónicas por su nombre, pero la activina en particular, que es la que más nos interesa, es capaz de generar un proceso proinflamatorio y una señal proinflamatoria que promociona, que precipita la fibrosis vascular, acelera de manera significativa esta metaplasia propia de la hipertensión arterial pulmonar. El sotatercept básicamente lo que hace es bloquear los receptores de la activina
y bloqueando los receptores de la activina, reduce la transformación de la fibra muscular lisa de la pared arterial pulmonar, frenando los procesos de metaplasia y transformación vascular. En el estudio Stellar Trial, en el estudio Stellar, fundamentalmente se demostró que los pacientes tratados con sotatercept, bloqueante de la activina, finalmente pudieron reducir a largo plazo la presión pulmonar media, la compliance pulmonar, el trabajo, mejorar el trabajo del ventrículo derecho y reducir la producción de NT pro BNT. En cuanto al TAPSE, también la función ventricular derecha también pudo ser mejorada a largo plazo con el sotatercept. Esta es una droga lanzada el año pasado a nivel mercado, y este estudio demuestra un impacto a largo plazo del sotatercept en la morbilidad y la mortalidad en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Basado en estos resultados, el sotatercept recibió por parte de la FDA, de la Food and Drug Administration, en marzo de 2024, la aprobación para su uso en el grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes de más de 18 años. El grupo 1 es el grupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, ¿sí? El ADMA también aprobó un nuevo medicamento para mejorar la expectativa de vida en pacientes con esta rara enfermedad que es la hipertensión arterial pulmonar. En estos pacientes muy avanzados, el triple esquema definitivamente es igual al doble esquema. Entonces hablamos de macitentano, ambrisentan y tadafilo, ¿sí? Y hablamos de selexipag. Este triple esquema podría, de alguna manera, en pacientes con clase funcional 3 o más, ser el esquema inicial. Mientras que en pacientes en clase funcional 2, con un bloqueante de la endotelina y un bloqueante de la 5-fosfodiesterasa, podría ser exactamente igual. La reducción de las resistencias pulmonares, el aumento del walk test de 6 minutos y la reducción en la producción de NT pro BNP, la triple terapia inicial, es muy parecido al de la doble terapia inicial en clase funcional 2. Es decir, que por lo menos si el paciente no tiene hiperreactividad pulmonar o tenía bloqueantes cálcicos y dejó de responder a ellos, un bloqueante de la endotelina y un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa es suficiente, no agregando el Selexipag, gran diferencia en cuanto a la evolución posterior. Ahora vamos a hablar de los pacientes más graves, de los pacientes que están en clase funcional 4. Estos pacientes tienen una expectativa de vida muy reducida, apenas de 2 años, 2,5 años de sobrevida. Entonces, estos pacientes de bajo riesgo, sin reactividad pulmonar o que dejaron de responder a los bloqueantes cálcicos, se tratan con inhibidores de la enzima convertidora y con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Ahora, si estos pacientes empeoran o de entrada con un test de vasorreactividad negativo fueron de alto riesgo, en estos tenemos que intervenir de manera directa e incuestionable la vía de las prostaglandinas. Y lo prost más, por supuesto, inhibidores de la enzima convertidora, perdón, de la endotelina 1 y de la 5-fosfodiesterasa. Y si esto no funciona, al paciente va a haber que hacerle o una septentomía atrial para generar un shunt de derecha a izquierda y descargar el circuito pulmonar, o un trasplante cardiopulmonar.
El Hilopros se da en pacientes clase funcional 3-4, se da nebulizado, aumenta el test de caminata de 36,4 metros. En pacientes que no pueden caminar empiezan a caminar, y si hablamos de los efectos del Hilopros inhalado en el walk test de 6 minutos, este es incuestionable. Demostró una pronunciada reducción de la presión y las resistencias pulmonares, aumentando la capacidad física y la tolerancia a otros medicamentos. Por supuesto, en venta en la Argentina. En cuanto al epoprostenol, es otra historia, no se da por vía inhalada, se da por vía endovenosa con bombas subcutáneas de administración programada. Se tiene que dar endovenoso porque tiene una vida media aproximadamente de solo 4 minutos. Es carísimo, existe en la Argentina, pero no es una disponibilidad fácil. Eh, Bien, es iniciado con dosis de entre 2 y 4 gamas kilominuto, aumentándose de manera progresiva en función de la tolerabilidad hemodinámica. A largo plazo es una droga que mejora la sobrevida de estos pacientes de manera significativa a los 36 meses. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que partiendo de pacientes en clase funcional 4 con falla ventricular derecha marcada, estos pacientes tienen una mortalidad elevadísima a los 2 años y medio. En cuanto al trepostenil, es una benzidina tricíclica con efectos muy parecidos. La dosis óptima es interindividual para cada uno de los pacientes, y la gran ventaja es que, perdón, la gran desventaja es que todas estas drogas reducen la presión pulmonar, pudiendo tener un efecto importante en la presión sistémica. Cuando nada de todo esto funciona y definitivamente tenemos un paciente intubado que espera trasplante, la administración en la rama inhalatoria del respirador de óxido nítrico a una concentración de 1,2 partes por millón induce una reducción importante, repito, pacientes en anestesia general y asistencia respiratoria mecánica, reduce una reducción significativa de la presión pulmonar y mejora la función ventricular derecha. Estos son los puntos claves terapéuticos de las últimas guías para presión pulmonar. Lo primero es que fundamentalmente se considera hoy por hoy hipertensión pulmonar aquellos pacientes que tienen una presión pulmonar arterial media, ¿sí?, superior a 20 milímetros de mercurio en reposo, o que tienen una hiperresistencia pulmonar superior a 2 unidades Wood, siempre con una wedge inferior a 15 milímetros de mercurio. Si la wedge fuera muy superior a esta, no estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, sino que estamos hablando de hipertensión pulmonar secundaria a falla ventricular izquierda. Eh, bien. Eh, Claramente es importante descartar en estos pacientes la hipertensión pulmonar tromboembólica, con lo cual recordemos que un centello BQ en este grupo de pacientes es fundamental. En cuanto al algoritmo diagnóstico, claramente hay que tratar, terapéutico, perdón, hay que tratar las alteraciones pulmonares primero, hay que ver la posibilidad de corregir alteraciones de defectos congénitos primero, hay que darle oxígeno como terapia, sobre todo durante el sueño, a estos pacientes siempre. Bien. Eh,
En cuanto al embarazo, ¿sí? La información actualizada es que las mujeres con hipertensión pulmonar que se embarazan tienen una peor evolución y que con frecuencia ocurre también que llegamos al diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar durante el embarazo. El embarazo, por los cambios hemodinámicos que nosotros acabamos de describir, puede desenmascarar la presencia de una hipertensión arterial pulmonar hasta ese momento diagnosticado. Entonces, tengo un paciente que de cero he diagnosticado hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Obviamente, todas las medidas de soporte necesarias como la anticoagulación, la anticoncepción, la vacunación, la anticoagulación. Hago un test de vasoreactividad pulmonar y si tengo la suerte de que sea vasoreactivo, siguen los bloqueantes cálcicos siendo la primera línea terapéutica. Si estos bloqueantes, si no hay test de vasoreactividad o estos bloqueantes cálcicos no funcionan sostenidamente en el tiempo y el paciente tiene clase funcional 0, 1, a lo sumo 2, ¿sí? Se puede empezar con monoterapia o terapia dual. Mi consejo es empezar con un inhibidor de la endotelina y un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, o tadafilo o sildenafilo, en nuestro medio la droga más accesible. Si tiene riesgo intermedio, claramente dos drogas. Y si tiene alto riesgo, esas dos drogas más la intervención referida a las prostaglandinas que acabamos de ver. Estos pacientes son reevaluados con cateterismo derecho, no con eco. Hay que ponerles un SWAN a los 3 o 6 meses. 3 si andan mal, 6 si andan más o menos bien. Y ver si hemos cambiado de set de riesgo. Por ahí un paciente con riesgo intermedio o alto lo hemos pasado a bajo riesgo. Y entonces vamos a mantener el tratamiento. Si el paciente de bajo riesgo pasó a riesgo intermedio o de riesgo intermedio pasó a alto riesgo, se agrega la vía de las prostaglandinas en el tratamiento y si el alto riesgo se sostiene, desgraciadamente el paciente tiene que ser trasplantado. Muy bien. Hasta aquí un esquema terapéutico conciso del tratamiento de la hipertensión